¿Cómo es, Sorana? ¿Cómo es? En el bando de la bruja. Ahí estamos, ya pisamos. Gracias por pisar, gracias por pisar. Sirve para la presentación de nuestra columnista. El tema que estábamos escuchando en vivo de la industrial copera de Granada y el José haciendo epístola feminista. En homenaje, dijo Jorge hace un rato, a Lucía García Higginson, a quien saludamos. ¿Cómo le va a la feminista? Hola, más feminista que nunca, te voy a decir. Claro, me imaginaba que no sos fácil para hacerte desistir. No. Y más libertario se pone, yo me pongo más feminista. Así que contra la reforma laboral, contra la baja de la edad de punibilidad, contra la ley de glaciares. ¿Qué más están votando y discutiendo? Contra todo lo que se Contra vote todo. en contra. Bueno, sí. Exactamente. Bien, y hoy traigo para pensar una arista, ¿no? De un poco lo que se está discutiendo en torno a la reforma laboral, que por ahí, por esta cuestión de que no podemos discutir efectivamente De que no se debate nada. la realidad, ¿no? Claro, el problema de las discusiones discusiones actuales es que no hay discusiones. Claro, nos proponen ficciones, ¿no? De un país que no es, de una situación político-económica que no va a ser, ¿no? Que la reforma laboral va a generar trabajo, que no es tampoco una reforma laboral, en fin, una serie de eufemismos, pero sí recuperar algo que está sucediendo, que se está pensando en el mundo y que tiene que ver con el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral, ¿no? Hay quienes la comparan, esta etapa y las transformaciones, con lo que fue la revolución industrial. A mí me parece que es un poco exagerado en términos de transformación. No sé, hay que ver. Pero claro, hay que ver con perspectiva histórica qué pasa con el tiempo, ¿no? Con la distancia que da el tiempo. Lo cierto es que está impactando, que es fuerte lo que está sucediendo, y para pensar un poco acerca de este fenómeno, la consultamos a Natalia Suazo. Ella es experta en política tecnológica y digital, lidera proyectos de comunicación y transformación digital, es consultora, es autora de Guerras de Internet y los dueños de Internet, bueno, una especialista en la temática, y le preguntamos en primer lugar esto, ¿no? ¿Es comparable esto que estamos viviendo a la revolución industrial o hay algo de exageración? Esto nos decía. Todo lo que sea automatizable se va a automatizar. Hay muchas tareas que tienen que ver con la gestión de los servicios, con el diseño, con la redacción, etcétera, que se van a automatizar. Sobre esa automatización, uno de los problemas es que empresas que quieren hacer reestructuraciones, despidos, ganar más con menos empleados, se suben a la ola de la inteligencia artificial y atribuyen despidos, por ejemplo en Argentina a Mercado Libre o en Estados Unidos a Amazon. Todas las empresas tecnológicas han despedido en el último tiempo. En el año pasado, en 2025, hubo 50.000 despidos adjudicados solo a la inteligencia artificial en ese país. Ahora, cuando se reemplazan los puestos de trabajo por inteligencia artificial, también hay otros problemas. Por ejemplo, que si vos querés hacer cualquier trámite hoy, en vez de ser atendido por un humano, sos atendido por un agente, por una inteligencia artificial, por algo que fue programado. Y eso es un problema, porque en algún momento también va a haber una vuelta a eso y a que los mejores servicios sean también atendidos por humanos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Se van a volver a contratar a personas? Bueno, esa es una pregunta. La otra cuestión es que hay puestos de trabajo que hoy tienen menos cantidad de gente de la que se necesita. Por ejemplo, un plomero, un jardinero, un enfermero, etcétera, que eran trabajos, son trabajos todavía manuales, se siguen necesitando y se van a necesitar. Entonces hay una transformación, estamos en un momento de un pico de una transformación, y lo otro que va a ser muy necesario es que los países, en vez de plantearse como se plantea Argentina, que trabajemos más horas, van a tener que plantear seriamente en sus legislaciones laborales que trabajemos menos tiempo, porque efectivamente con la inteligencia artificial vamos a trabajar menos tiempo para poder trabajar todos. Bueno, una cantidad de cuestiones plantea Natalia, ¿no? En respuesta a esta pregunta, y fundamentalmente esta cuestión dilemática, ¿no? De que si las tecnologías tienen o no un signo en sí mismo, un signo ideológico, ¿no? Si son herramientas asépticas o si implican un modo de ver y de construir el mercado laboral. Yo te diría en principio que si vos llamás,
por ejemplo, a una tarjeta o a una prepaga para hacer un trámite, para una consulta, y en lugar de un operador, como te encontrabas durante tantas décadas, te encontrás con un menú y con muchas opciones, y ninguna en general es por la que uno está interesado, siempre tenés que ir probando, ahí ya hay un efecto deshumanizante. Ahí ya hay una frustración, porque primero se pierde el triple de tiempo que si te atendiera un operador, hasta que das con la opción indicada. Y después, porque no se puede prever los problemas. Yo en general siempre que llamo por un problema puntual que nunca está entre las opciones. Y eso para mí es un padecimiento. Me tranquiliza llamar y hablar con una persona. Y creo que no soy nada raro, ¿no? Le pasa a mucha gente eso. No, por supuesto, porque hay una pretensión de estos sistemas que utilizan la IA como única herramienta. Pero vos te tenés que adaptar a la IA, no es que la IA se adapta a vos. Exacto. Y además de suponer que pueden abarcar todas las posibilidades de problemas que puedan surgir. Y hay una anulación de la complejidad de la comunicación, ¿no? Nosotros que trabajamos en comunicación sabemos que los procesos comunicacionales son mucho más complejos que un mensaje que es emitido y que es recepcionado por un otro, que en el medio pasan un montón de cuestiones, que hay contextos de lectura, que hay ruidos en la comunicación, es decir, que hay cuestiones no lineales. Claro, ¿no? malos entendidos, errores Claro, de comprensión, claro. Que no todo pueda ser encasillable matemáticamente como pretende la IA, por supuesto. Bueno, eso Natalia lo refleja, y además es interesante esta pregunta que trae respecto de qué va a pasar si en un futuro algunas empresas ofrecen un servicio personalizado y otras no. Bueno, seguramente eso va a ser un valor respecto de la competencia, ¿no? de esas empresas. Ahí me recordaba que cuando en el siglo XIX, cuando se desarrolla la revolución industrial, las máquinas de vapor y bueno, y todos los métodos productivos que sistematizan y facilitan el trabajo que hasta entonces era manual y artesanal, surge un movimiento en Gran Bretaña, en Inglaterra, que era el del ludismo, ¿no? Que era un movimiento de trabajadores que rompían las máquinas, porque entendían que eran las máquinas las culpables de que se quedaran sin trabajo, ¿no? Bueno, hoy no está sucediendo eso, aunque hay algunas tensiones desde algunos sectores con las inteligencias artificiales. Lo cierto es que vamos a tener que amigarnos porque ya están entre nosotros, ¿no? Ya se nos impuso hasta en el chat de WhatsApp, viste que tenés la IA ahí, que no la podés anular, no la podés sacar. Cuando vas a interactuar por internet, a buscar algo en Google, la primera respuesta que te aparece es la de la IA. Bueno, el tema entonces es cómo lidiamos con eso, porque efectivamente en la conversación con Natalia salía esto de que no son asépticas, ¿no? Estas herramientas tecnológicas tienen un sesgo. Y tienen el sesgo para el que fueron cargadas. O sea, solo saben lo que les metieron adentro. El sesgo de quienes las crearon también. Claro. Las cargan con información sesgada siempre. Uh-huh. Se ve con muchísima claridad si lo pensamos en clave de género, como todo en la vida, ¿no? Las desigualdades, si nos parecen muy abstractas, cuando las atravesamos por la categoría género, se nos hacen mucho más transparentes, ¿no? Entonces, en relación a esto, le preguntábamos a Natalia qué pasa con estos sesgos de género en las inteligencias artificiales y si hay alguna manera de evitarlos o de prevenirlos. Esto es lo que nos decía. A ver, qué interesante. La inteligencia artificial básicamente está construida de datos, de un aprendizaje más o menos automatizado y de un algoritmo, es decir, de una fórmula que dice cómo organizar esos datos. Los sesgos se producen cuando en algún momento, porque los datos están sesgados, porque el algoritmo está construido de una determinada manera o porque aprende con, por ejemplo, datos históricos mal medidos, puede haber un sesgo y afectar negativamente a las mujeres en general. Por ejemplo, hay un sesgo muy típico que es el sesgo de asociación, que es representar los datos perpetuando una discriminación y desigualdad. Por ejemplo, etiquetar o ver a todos los varones como médicos y a todas las mujeres como enfermeras. Otro tipo de sesgo muy común es cuando se utiliza reconocimiento facial, en donde está comprobado
que los falsos positivos, es decir, los errores, afectan muchísimo más a las mujeres y a las personas racializadas. ¿Por qué? Porque en general hasta ahora los equipos de programadores y la gente que decide sobre la programación de inteligencia artificial son varones blancos, heterosexuales, no racializados, etc. Entonces, ¿cómo se previene? Haciendo que más mujeres y diversidades integren en principio esos equipos, pero también lideren esos equipos y teniendo principios éticos de la inteligencia artificial para que, por ejemplo, se cumpla la equidad, la no discriminación, la transparencia, etcétera, etcétera. Cumpliendo con esos protocolos, se mitigan, se minimizan los sesgos, que en el caso de género son uno de los más importantes. Qué interesante. Vos sabés que hoy estuve, después lo tengo que leer con un poco más de detalle, pero reposteé una noticia que venía de México, de la UNAM, porque 3 científicas acaban de presentar un proyecto de inteligencia artificial latinoamericana. Bien. Que estaría claro, bueno ese ver es el otro sesgo, ¿no? Claro, el otro sesgo. Europeo, a ver si cómo le cargaron la doctrina Monroe a la inteligencia artificial, en qué sentido. Bueno, yo creo que esa es una de las líneas más interesantes y que más hay que trabajar sobre todo en pedagogía, en educación, porque las pibas y los pibes ya están incorporando estas herramientas y hay algo de pensarlas como el oráculo, ¿no? Como la verdad revelada, de no tener una mirada crítica de contexto, que somos las adultas y los adultos los que lo tenemos que reponer y aportar para que esa herramienta, digamos, no termine reemplazando el pensamiento crítico, ¿no? Que justamente es lo que posibilita hacer una lectura situada de esas verdades que nos rebota Internet. Se me vino un test que se hace en cine, que es el test de Bechdel, es una historietista, Alison Bechdel, que en 1985 dice, las películas para no ser sexistas, para tener perspectiva de género, tienen que cumplir con 3 requisitos. Que haya 2 personajes femeninos, que tengan nombre propio y que tengan una conversación entre sí en la que no hablen de un hombre. Lindo. ¿No? Es simple, es sencillo. Es Hacer la bárbaro. prueba. Claro, y te está digo que hay buenísimo. muchas producciones actuales que no lo pasan. Bueno, esto mismo deberíamos aplicar cuando usamos la IA, ¿no? Si, no sé si exactamente son estas las preguntas, pero deberíamos poder preguntarnos, por ejemplo, ¿no hay médicas mujeres? Natalia decía, el sesgo aparece cuando vos buscás en salud y te aparecen los varones son los médicos, las mujeres son las Es enfermeras. el mismo sesgo de cuando yo era chica y veía las revistas escolares. Los varones eran médicos y las nenas eran las enfermeras. O sea, hace medio siglo atrás a eso. Bueno, la inteligencia artificial sigue reproduciendo estos estereotipos. Ahora, la otra dimensión que me interesa pensar y proponerles que pensemos es cómo Natalia nos decía que la IA fue el argumento para despedir 50.000 trabajadores, decía ella, en Estados Unidos, en industrias como Amazon, etcétera, hablaba del mercado libre acá. Sin embargo, para Lula, esta semana misma, ¿no?, que lanza la propuesta de las 6 horas de trabajo por día y los 2 días de descanso, nosotros 12 y ellos 6. exactamente, y 2 días enteros de descanso, justamente él habla de las inteligencias artificiales y de cómo esa tecnología tiene que estar puesta a favor de mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, fíjate cómo la misma herramienta puede justificar los despidos o puede mejorar las condiciones laborales de los sectores que viven de su trabajo, ¿no? Claro. Creo que ahí está el gran debate. Creo que esa debería ser la reforma laboral que tendríamos que estar discutiendo en Argentina y no esto que se va a aprobar mañana, que es regresivo, que es esclavista, que es indecente, explotador, ¿no? Que no respeta los derechos humanos más básicos. Y bueno, por ahí sea un debate que podamos retomar cuando pase la era Milei y estemos discutiendo cómo mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no? Esperemos que pronto, querida Lucía. Que pronto. Tengo una frase de cierre, porque hoy estoy así muy inspirada con las citas. Inventamos o erramos. ¿Quién lo dijo? ¿Quién? Simón Bolívar. Simón, ¿no? Rodríguez, en realidad, el maestro de Simón. El maestro de Simón Bolívar. Exactamente. Así inventamos, ¿cómo es la frase? ¿Cómo es? Inventamos o erramos.
pero mejor dicho, imposible, Simón Rodríguez. A inventar, chicos. A inventar, chicos. A inventar porque ya no entendemos nada. Gracias, señora Lucía. A ustedes. Fuerte abrazo. Chau, chau. Abrazo. Chau, Lu. Bueno, nosotros después de Lucía nos vamos a una tanda, creo yo. Vamos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram.